paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar con el servicio, con el orden de este servicio, mis hermanos, y los invito para que vayan abriendo sus Biblias en la cita bíblica que ustedes están viendo ahí en el pizarrón. Eclesiastés 1, versículos 14 y 15. Vamos a continuar escuchando al predicador Eclesiastés, viendo los mensajes espirituales que se desprenden de estos versículos. Amén. Eclesiastés, a ver, hermano Salomón, bájele por favor un poquito, parece ser que se sube. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 amén, amén, gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 1, versículos 14 y 15, yo lo leo en voz alta, mis hermanos, síganme con su vista. Amén, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Dedicaremos unos minutos al mensaje de la palabra de Dios, y espero que en esta noche salgamos, hermanos, edificados, salgamos con un contentamiento de un nivel más alto que el que teníamos al llegar aquí, por la palabra de Dios que es viva y eficaz, por la palabra de Dios que nos edifica, nos enseña, ya que es la misma voz de Dios, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que se dirige. El Señor se humilla, podemos decirlo así, al dirigirnos su palabra, y nosotros vamos a hacer bien en prestarle la debida atención. Eclesiastés, cuando habla esta forma de hacerlo que nosotros vemos en el versículo 14, está dando por sentado de que su observación, que su análisis del afán del ser humano debajo del cielo ha terminado, y ahora emite una conclusión, emite un veredicto de los resultados que él ve que se arrojaron de todo ese tiempo que él dedicó para ver los afanes del ser humano aquí sobre la tierra. Y a la conclusión que llega es algo de nada alentador. Dice que todo, no dice que parte, dice que todo lo que el ser humano se aboca a hacer en su vida, aquí en esta vida terrenal, simple y sencillamente no trae ningún fruto. Esto quiere decir es vanidad, que no logró el ser humano poder recaudar, poder producir algo que haya
su existencia algo significativo. Con su respiro, mis hermanos, se termina todo. Con el último respiro, la mayoría de las personas se han echado por tierra, se han terminado, han quedado inconclusos, han quedado truncados muchos planes, muchos propósitos, y todo ello, dice el predicador, de nada ha servido. Ustedes, yo, tenemos en este tiempo algún proyecto a corto, mediano o largo plazo. Proyectos o propósitos que van desde los más leves hasta aquellos que requieren mayor esfuerzo, mayor inversión de tiempo y en ocasiones de cosas materiales, en lo económico, etcétera. Pero, mis hermanos, en la mayoría de los casos, aún en nosotros sucede eso. No preveemos que en un momento, y que puede ser el momento menos pensado, todo eso queda en la nada. Y por si esto fuera poco, que no trae ningún provecho, ningún fruto, dice el predicador, que también ha habido aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir esta expresión? La palabra aflicción es un sinónimo o una forma de decir padecimiento, sufrimiento, de diversos modos, de diversas maneras. Y esto quiere decir dos cosas: que aparte de todo lo que hicimos en esta vida, estamos nosotros conscientes de que, como sigue mencionando aquí la expresión muy característica y muy enfática del predicador, debajo del sol. Repito otra vez, debajo del sol quiere decir una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida que no ve más allá de lo que se hace precisamente aquí terrenalmente hablando. ¿Sí? Entonces, es una vida infructuosa y es una vida sufrida. Así puede calificarse dentro de las diversas maneras que se puede calificar o decir lo que es la vida de una persona que no busca a Dios. Es esta precisamente, una vida sin fruto y una vida sufrida. De muchas maneras, mis hermanos. Ahorita anda mucha gente asustada porque anda un virus por ahí medio raro que está escandalizando a todo el planeta. No hay una sola nación que no esté preocupada a través de sus gobernantes, a través de su población, cuando menos aquellos que de alguna manera escuchamos algunas noticias. Esta es la noticia. Dentro de las noticias, esta es una de las noticias que está sonando mucho. Esta es una de las noticias que ha hecho que se muevan autoridades sanitarias, autoridades policiales, que se restrinjan medidas, que se modifiquen medidas
de transportación de un país a otro y que se limiten las libertades para hacer los viajes. Una serie de consecuencias que se devienen con esto, y eso es parte de la aflicción de espíritu. Job lo mencionó con otras palabras. Acompáñenme al capítulo 14 del libro de Job, por favor. Job, capítulo 14. Versículo 1 solamente. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es prácticamente lo mismo que leímos en Eclesiastés 1:14, nada más que ahora con otras palabras, pero tienen el mismo enfoque. El mensaje es el mismo: una vida corta y una vida afligida, una vida de aflicción de espíritu, que se menciona con la expresión hastiado de sinsabores. La palabra sinsabores quiere decir solamente malas noticias, quiere decir solamente malos momentos, desagradables acontecimientos también, sinsabores. Qué preciosa variedad de términos usa el Señor a través de los escritores bíblicos para emitirnos, hermanos, mensajes espirituales. Pero lo interesante aquí que dice Job, dice, bueno, este es el hombre nacido de mujer. Como diciendo, es el hombre nacido de carne y sangre. Es el hombre que nace, sí, ciertamente por esa disposición que Dios dejó para que la raza humana se reprodujera en esta tierra. Hasta ahí. En otras palabras, el hombre carnal. El apóstol Pablo usa unas palabras un poco más fuertes. El hombre animal o el hombre natural. El hombre terrenal. Aquel que, como ha venido diciendo Eclesiastés, no tiene una mirada que vaya más allá del sol. Sí, así es la vida del ser humano sin Dios y sin esperanza. Es corta de días y es una vida llena de aflicción, llena de sufrimientos, o usando estas palabras de Job, hastiada de sinsabores. Puros momentos amargos, desagradables, cuando no uno, otro. Y no se puede esperar menos, mis hermanos. En el terreno del enemigo no hay ninguna buena noticia. No hay nada que pueda causarle bien al alma, al ser humano. Puras desgracias. Bien, vamos volviendo otra vez a Eclesiastés 1. Esta es la conclusión que da Eclesiastés, el predicador, en el versículo 14, y como podemos ver, mis hermanos, no es alentadora la conclusión. Pero este versículo, aparte de que es una conclusión que emite el rey Salomón, a la vez es una transición para pasar a dar un mensaje espiritual de suma importancia para toda la humanidad
pero yo puedo decirlo, de más importancia todavía para el creyente sincero. Y es también un proverbio que menciona aquí, y dice allí en el versículo 15, vamos a pasar al 15. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Exactamente, mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo el predicador con estas palabras? Primeramente, yo quiero esclarecer el significado de la palabra torcido. Torcido tiene diferentes significados dependiendo del uso común del hablar de cada región o inclusive de cada país. Pero gramaticalmente hablando, el significado principal de torcido es algo que no es recto, es algo que no está derecho, es algo que no está enderezado. Es el principal significado de torcido. Pero torcido también es una manera de decir, de dar la idea de alguien a quien le ha acontecido alguna desgracia. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo torcieron? Y no es que lo hayan agarrado y que lo hayan hecho como una trenza, no. Es que lo dañaron también, quiere decir. Bien. Pero no es este el mensaje que Eclesiastés quiere transmitirnos. No. Para un judío no hubo inicialmente, los primeros judíos que leyeron este mensaje no tuvieron ningún problema para entenderlo. Pero tal vez nosotros sí, de hecho lo hemos tenido. Y leyendo esto, mis hermanos, yo percibí aquí, no saliéndonos de la idea que el predicador viene usando de la vida debajo del sol. Lo torcido quiere decir una vida que no ha sido restaurada, que no ha sido regenerada, que no ha sido limpiada por la sangre preciosa de Cristo, en donde la mano sobrenatural de Dios no ha hecho esa obra de regeneración, de transformación, para dar una nueva vida. Y quiere decir también esto, aparte de esto que acabo de mencionar, cuando dice lo torcido no se puede enderezar, como diciéndonos el predicador, nosotros, ni ustedes, ni nadie puede cambiarnos para efecto de ponernos a cuentas con Dios. Si no viene una fuerza sobrenatural de más allá del sol, nada ni nadie podrá cambiarnos, nada ni nadie podrá enderezarnos, nada ni nadie podrá ponernos en ese plano de rectitud ante Dios. Esto es el mensaje principal. En el ser humano no hay la capacidad, no hay la autoridad de limpiar una vida para que esté puesta a cuentas con su Creador. No. Esto nos está diciendo
el predicador. No se puede. Por más que alguien pueda afirmar, por más que alguien se pueda esforzar por declararse o autodeclararse una persona limpia ante Dios, mientras el Señor no lo haga, no va a ser posible. Y la expresión lo incompleto no puede contarse, pues, hermanos, se está refiriendo de alguna manera a que toda la humanidad, miles de millones y más millones, desde que el ser humano empezó a existir aquí sobre la tierra hasta estas fechas, estamos incompletos mientras no tengamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Todos vamos a estar truncados, todos vamos a estar con algo que nos hace falta. Va a haber siempre un hueco, un vacío en el interior del ser humano mientras Cristo Jesús no ocupe el primer lugar en esa vida, en ese corazón. Y por lo tanto, todos somos contados como incompletos. Y por lo tanto, el número es prácticamente incontable. Como dice aquí, no se puede contar. Job también nos lo dijo esto con otras palabras. Volvamos al mismo capítulo 14 de Job, una vez más. Job capítulo 14. Es una pregunta que tiene implícita la respuesta aquí para que no tengamos dificultad en encontrar la respuesta, mis hermanos. Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo contesta: nadie. Es una respuesta contundente. Nadie puede limpiarnos, nadie puede limpiar al ser humano del pecado. ¿Sí? Aunque alguna persona diga: ya estás perdonada, ya estás libre de pecado, es una mentira. ¿Sí? Mientras Dios, que es el único que puede hacer limpio al inmundo, no lo haga, la inmundicia seguirá ahí, tan fuerte como ha estado siempre. Jeremías capítulo 2. Versículo 22 solamente. Estamos siguiendo la misma línea, la misma idea del predicador. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Traemos esta idea y no la vamos a dejar, porque la palabra de Dios la confirma, la recalca, lo hace enfática aquí y allá, una y otra vez, mientras esta vida sea solamente sin Dios. Dice así el versículo 22 de Jeremías capítulo 2:
aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y esta última expresión, mis hermanos, dijo Jehová el Señor, deja esto firme. Deja esto en una condición tal de que no va a poder cambiar. Sí. ¿Qué es la lejía? Yo hasta ahorita no he visto ningún producto. No sé si ustedes hayan visto algún producto en la tienda, en la Walmart o en XYZ tienda, en el producto, en la sección de limpieza, en donde encuentren algún tipo de producto que diga lejía. Pero no dice lejía, dice cloro. Sí. Ok. La lejía es una palabra que se usa para mencionar de alguna manera cualquiera de los productos químicos que se usan para la limpieza, que se usan para desinfectar y que se usan para emblanquecer en algunos casos. ¿Mencionaba la esposa correctamente el cloro? Sí, pero yo decía que diga así lejía, no dice lejía. Bien, esa es la lejía. El jabón es una lejía en sus diversas presentaciones. Hay diferentes productos en donde ahí se cae una manchita por ahí en la ropa, en el piso, en alguna, y se le echa unas gotitas, un chorrito y se le quita la mancha. Esa es una lejía. Bien, pues el Señor está diciendo, porque hay lejías súper buenas, mis hermanos. Y el Señor está diciendo, y aquí voy a irme un poquito a la hipérbole, es permitido, la exageración. Aunque te laves con la mejor lejía que pueda haber en el mundo, dice el Señor, el pecado no lo va a poder limpiar, no lo va a poder desinfectar, no lo va a poder emblanquecer. Dice, ahí va a permanecer, ahí va a estar. Esto es serio, mis hermanos. Esto conlleva la necesidad apremiante en vía de emergencia que tenemos todos los seres humanos de dar una vuelta, una media vuelta y volvernos a aquel que es el único que tiene la potestad de limpiarnos, de desinfectarnos y de emblanquecernos del pecado. Cristo Jesús es un hombre y no hay más, por más que se le busque. El salmista en el Salmo 127, volvamos un poco para atrás, nos dice esto mismo, hermanos, pero con otras palabras que encierran esta misma idea. Salmo 127. Solamente, mis hermanos, el versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo sé, no me cabe la menor duda que este versículo ya lo sabíamos, ya lo habíamos leído.
Unos más, otros menos. Y quizás lo hayamos asociado con la construcción de una casa. Y yo puedo decirlo, literalmente está correcta la interpretación. Quizás lo hayamos asociado, como dice la segunda parte de este versículo, con la seguridad que le brinda a una ciudad su cuerpo de policía o de seguridad. Y literalmente no nos equivocamos, pero este no es el mensaje principal. Aunque hay algo leve de esto, pero el mensaje principal es esto que venimos viendo, mis hermanos. La casa, aparte de referirse a la morada habitual, regular, en la cual nosotros vivimos, en el tono bíblico, la casa tiene un significado mucho más amplio. La casa se usa para referirse a nosotros mismos. La casa se usa para referirse a toda una familia, inclusive la casa de David. La casa se usa también para referirse a la iglesia de Dios. Entre otros significados, estos son los principales. Entonces, ya con este esclarecimiento, ¿qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que por cierto, estas palabras, tengo unas letritas aquí que dicen cántico gradual para Salomón. Bueno, esto no forma parte de la escritura. Es solamente una especie de título que se le puso ahí. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Voy a mencionar lo que esto quiere decir de una manera central. Que nosotros, hermanos, como creyentes, gracias a Dios, como decía nuestro hermano, por su misericordia, ahora estamos en ese plano superior en relación con las personas que no han recibido todavía esta dádiva de Dios, inmerecida por cierto, pero nosotros podemos salir todos los días a predicar la palabra de Dios. E inclusive que llegue a haber personas que nos hagan hacer una especie de sketch o de apuntes para ir a visitarlos diariamente o cada semana, etcétera. Y podemos nosotros estar haciéndolos. Y podemos estarle hablando de las escrituras, hermanos, y eso es muy bueno. Es parte del requerimiento de Dios para su pueblo. Pero, ¿se acuerdan, mis hermanos, lo que decía una de las terminaciones de las estrofas del canto que canté en ofrenda al Señor el domingo? Las siembras. La siembra se titula, dice, sembraré en corazones sensibles. Sembraré en corazones de piedra o de mármol. Sembraré la doctrina de la palabra de Dios. Y todas las estrofas, está ahí en el número 335 de los himnarios, terminan diciendo: dejaré el resultado al Señor. Y es una forma muy atinada de hacerlo. Porque finalmente, si el Señor no interviene en la vida del ser humano para que cambie,
en vano, ¿ya? Y tenemos que reconocerlo, en vano va a resultar para el efecto de que una vida cambie, que le prediquemos y le prediquemos y le prediquemos más y más. Digo, estoy haciendo la aclaración que para que esa vida cambie, mientras el Señor no obre, no va a haber cambio, no va a haber regeneración, restauración, no va a haber un nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la capacidad humana no se puede encontrar esta facultad de cambiar a las personas. Es por eso que el Señor ordenó que se predicara el Evangelio a toda criatura. Pero en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que el Señor nos dio la facultad para que nosotros cambiemos a las personas. Sí nos dio la facultad, inclusive nos ordenó que les prediquemos su mensaje. Pero hasta ahí nada más. El Señor no nos exige resultados. Sí nos exige obediencia. Pero los resultados ya van a depender de Él en combinación con la actitud que adopte la persona ante Él. Pero fundamentalmente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mientras el Señor no cambie una vida, los hermanos, los cristianos, por muy bien que sepamos hablar la palabra de Dios, no va a servir de nada para que esa vida cambie por ese solo hecho de hablarles. Es indispensable que el Señor venga y que Él sí puede entrar y cambiar esa vida. Él sí puede perdonar esos pecados para que esa vida quede limpia, quede restaurada y por lo tanto esté puesta a cuentas con su Creador. Y no hay otra solución. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir esto, mis hermanos, que cualquier precaución o precauciones que nosotros tomemos, miren, mis hermanos, hacemos bien nosotros en suponiendo que vamos a realizar un viaje. Vamos a suponer que vamos a realizar un viaje de aquí a Los Ángeles. ¿Sí? Y vamos a verificar que las llantas estén en muy buenas condiciones y que las llantas lleven su aire correcto, que ninguna vaya baja ni vaya tampoco de más porque puede tronar, etcétera. Vamos a chequearle el aceite al motor, vamos a verificar que todo vaya en orden. Nosotros mismos nos vamos a disponer para no ir con sueño, no ir cansados, no ir desvelados, etcétera, para manejar con toda lucidez durante el viaje que estemos, durante el tiempo que estemos detrás del volante. Bien. Pero por muy buenas y por muchas que sean las precauciones que nosotros tomemos para no tener un percance o algún contratiempo en ese viaje, de nada van a servir si el Señor no nos va protegiendo. Esto quiere decir de una manera central esta expresión: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Los judíos lo entendieron perfectamente, porque en aquel tiempo, principalmente la ciudad de Jerusalén, siempre fue una ciudad amurallada. Una de las muchas ciudades de la antigüedad que siempre estuvieron amuralladas. Y sobre el muro, cada tanta distancia, había una torre de vigilancia.
Y en esa torre de vigilancia había guerreros ahí, que se turnaban para las 24 horas estar viendo hacia el exterior, y a la menor sospecha de la aparición de algún enemigo, sonar la trompeta de alarma para que el ejército se prepare y presentar la defensa, repeler al enemigo. Bien, dice el Señor: por muchos guardias que pongan y por muy listos que estén, si yo no estoy protegiendo la ciudad de Jerusalén, esa guardia, esa vigilancia no les va a servir de nada. Y esto quedó más que comprobado una y otra vez cuando vinieron naciones extranjeras en el tiempo antiguo y entraron por las puertas de Jerusalén. Por último, vamos a Lamentaciones de Jeremías. Capítulo 4, y con esto, mis hermanos, terminamos la predicación de esta noche. Y esta cita bíblica que vamos a ver en Lamentaciones de Jeremías es para corroborar lo que nos dijo el salmista en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lamentaciones de Jeremías capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Pero ¿por qué dice en vía de lamentación el profeta Jeremías que los reyes de la tierra? Ni siquiera, no está diciendo expresamente esto, pero cabe también esta manera de apreciar el mensaje aquí. Ni siquiera se imaginaron que el enemigo pudiera entrar y devastar y causar daños en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía sus fuertes murallas, porque tenía un poderoso ejército, porque tenía torres de vigilancia. Estaba las 24 horas del día alerta, protegida desde la perspectiva humana solamente. ¿Sí? Pero cuando el Señor le quita su protección divina, el enemigo tiene puerta ancha para entrar y para hacer y deshacer a sus antojos adentro. ¿Y qué es lo que ocasiona que el Señor quite esa protección perfecta y bastante, mis hermanos? Aquí lo leímos: los pecados. Una manera de decir ahí los profetas y los sacerdotes es para referirse al pecado en general, mis hermanos, porque estos dos ministerios tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Y si estos dos ministerios fallaban y se corrompían, el pueblo quedaba a oscuras. ¿Sí? Entonces, es el pecado lo que decide si Dios aprueba o desaprueba
la vida del ser humano. Y cuando el ser humano opta negativamente por vivir en el pecado, automáticamente le está diciendo a Dios: quítame tu protección y déjame al amparo del mismo diablo. Y ahí está lo terrible y lo lamentable. Y por eso es que, haciendo énfasis una vez más en Eclesiastés, ya volveremos en la próxima predicación a Eclesiastés 1, lo torcido no se puede enderezar. Nadie puede ponerse a cuentas con Dios, ni puede poner a cuentas con Dios a otros por su propia capacidad. Tiene que venir de Dios la ayuda y la intervención. Y si no viene, nada va a cambiar. Seguiremos torcidos y seguiremos incompletos. Vamos a orar, mis hermanos.